Cuando queréis, estáis en vuestra casa. Bienvenidos a la librería Alberti. Lorenzo Oliván, muchísimas gracias por volver otra vez aquí a esta esquina. Y bueno, una maravilla Los Daños, un gran libro, sí. Un libro de poemas, desde luego, de los de este año, yo creo que uno de los que están ahí, ¿no? Sí, sí, enorme. Muchísimas gracias, Valeria Correa, por también venir otra vez a la librería Alberti. Ya sabes que también aquí te queremos mucho, o sea que, y Antonio, por supuesto, es de la plantilla. Así que un gran placer esta tarde y muchas gracias a todos los que os conectáis en Instagram a los encuentros en Alberti. Muchísimas gracias a todos y vamos a disfrutar de una gran tarde de poemas. Eso mismo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenido, Lorenzo. Para mí es un honor acompañar este libro. Un honor y una responsabilidad, ¿no? Porque siempre acompañar un libro de poesía encarna una gran responsabilidad. Yo diré algunas cosas que he visto en tu libro y después estás en todo tu derecho de decir no entendiste nada, Valeria. Y que hablemos de ello. Bueno, gracias Lola, siempre por prestarnos aquí la Alberti, que es un poco nuestra casa. Y vamos con esto, ¿no? Bueno, Lorenzo, yo a Lorenzo lo conozco hace poco, personalmente, pero lo leo hace mucho. Y entonces quiero arrancar esta lectura partiendo de su libro anterior, ¿no? De su libro de poesía anterior, Para una teoría de las distancias, que era un libro que, según creo, estaba organizado alrededor de la categoría de la visión, del ver, entendida la visión como una manera de descubrir y habitar la realidad, ¿no? Y creo que este libro hay una clara voluntad de continuidad de esta poética tuya, tanto es así que en Los Daños, que está organizado en 4 secciones, la primera sección que compone el poemario lleva por título Distancia y tiene un epígrafe de Valente cuyos versos terminan así: disuelto estás al fin en tu propia mirada. Esa mirada, en la segunda sección del poema, que lleva por título Raíz, cartografía los distintos orígenes o el origen visto de distintos ángulos y por supuesto con una enorme belleza, ¿no? Desde las noches abiertas, en donde se veían las estrellas, la luna nítida o los vientos que los hombres de las cavernas pintaron, quizás como una escenificación del misterio, nos advierte Lorenzo, hasta las manos abiertas que esos hombres pintaron con tierra roja, que es la más abierta forma del autorretrato, ¿no? Siempre hay aquí una búsqueda del origen, de la raíz, siempre destacando la importancia del misterio. Lorenzo escribe que los hombres venimos a la Tierra como astronautas de nosotros mismos. Somos también, dentro de esta sección y bajo la atenta mirada de Lorenzo Oliván, una larguísima tradición de rostros heredados. Los genes son un ancla y a la vez lo más ajeno es lo más nuestro, y esa grieta, dice Lorenzo, esa grieta soy yo, y yo me permito hacerla extensiva y decir, esa grieta somos nosotros. Además de la mirada, otro de los ejes que a mi parecer articula este poemario es el movimiento. La gran poesía, creo yo, desnuda la verdad oculta de las cosas, y aquí los versos de Lorenzo ponen en movimiento aquello que nosotros, sin reflexionar, pensamos que es fijo. Con movimientos mínimos en un poema, las raíces en un gesto de intensa apropiación invaden el sendero, o con movimientos enormes como los del mar, que con sus olas rompen el plano fijo de lo real para no agotar sus metáforas. El mundo en movimiento, al igual que un buen poema, creo yo que es un modo de abrir los sentidos. Y esa es una de las invitaciones más seductoras que yo he encontrado en este libro, una apertura de los sentidos. Quiero hacer aquí, antes de presentar las 2 secciones que faltan, un excursus en torno al lenguaje de la poesía de Lorenzo, una poesía libre de ornamentos y libre de euforia,
una poesía precisa que produce cortes en lo real y es capaz de poner delante de nuestros ojos, de los ojos del lector, una presencia, quizás vista y entrevista cientos de veces, pero bajo una luz nueva. Así, un simple árbol plantado siendo un niño, en sus nudos, en sus ramas retorcidas y en sus quiebres, traducen a un lenguaje de madera los daños cotidianos del poeta. Quién sabe también si en ese don aéreo de las hojas no se palpa también la alegría de Lorenzo. Sírvame este excursus acerca del lenguaje que interrumpe un poco lo que estoy presentando de las dos secciones para hablar de algo que a mí me interesa muchísimo del trabajo de Lorenzo y que es la escucha, lo que yo llamo la escucha ante el signo, perdón la pomposidad para algo tan elaborado que haces vos, porque creo que él trabaja una poesía muy esencialista, que se aprieta, que se reduce a lo mínimo, que impone un propio ritmo de lectura que nos expulsa de ese ritmo acelerado con el que nosotros solemos vivir, e impone su propio tiempo. Y en estos versos que yo leía, ¿no?, acerca de cómo este árbol plantado en la niñez, quizás en su lenguaje de madera, nos traduce los daños cotidianos del poeta, me sirve para presentar esta tercera sección, ¿no?, que lleva el título Los daños, como el propio poemario, ¿no? Y es la sección más extensa del libro, pero no la más interesante, porque otra cosa que me interesa mucho de este libro es que se abre con una intensidad, y es una intensidad que se mantiene hasta el final, ¿no? Creo yo, de todas las vicisitudes vitales que podemos tener a lo largo de nuestra existencia, podemos tener o no suerte, amor, buena salud, fortuna, etcétera, pero lo que seguro vamos a tener son daños, ¿no? Y entonces aquí Lorenzo hace una especie de cartografía de ciertos daños que son o no propios. Luego, no sé si quieres hacer striptease o no, yo aquí hago una lectura, si querés, más neutra del poemario. Pero lo curioso, y quizás lo más conmovedor, es que estos daños no son daños de hundimiento, ¿no? Yo dije que este poemario está articulado a través de la mirada, otro de los ejes es el movimiento, pero estos daños que están aquí enumerados no son daños de un movimiento pura y exclusivamente hacia el fondo, sino que paradójicamente producen ese movimiento hacia el fondo, pero luego producen el movimiento inverso, como si el fondo de los daños que este libro enuncia, como si en este fondo de los daños que este libro enuncia hubiera un rebote, una posibilidad de salida y un ascenso, ¿no? Cuando lo leía me acordaba de esta especie de aforismo, ¿no? Decimos aforismo en Heráclito porque tiene toda su filosofía de manera fragmentaria, o por lo menos lo que se ha recuperado, y tiene un aforismo que a mí me interesa, que creo que resume, por lo menos en mi lectura, muy bien este libro: el camino que baja es el mismo camino que sube. Y de alguna manera es así yo entiendo estos daños, ¿no? El daño, que es la consecuencia de tener un cuerpo finito que se habita y se agosta en el tiempo, tiene una etapa de subida o ascenso que se da en la poesía, en el hecho de poder configurar este daño en palabras, en silencios, con una música que le permite decir a Lorenzo cosas fundamentales sobre la realidad tal como él la ve, y quizás sobre sí mismo. El ascenso, que en su libro a veces se prodiga en el amor, en el gesto generoso de una persona a otra, también en el exceso, y cito unos versos que me han encantado: aquello que se ofrece se malgasta impensado, sin medida, pero lo que se niega se vuelve concienzudamente fósil. A un segmento de caída le sucede otro de plenitud. Vivir, creo yo, en la filosofía de este libro, consiste en aprender la pérdida. Y vuelvo a citar a Lorenzo, que dice que esta pérdida nos hace y nos deshace. Lo fragmentario frente a lo completo, la resta que hay en sumas y multiplicaciones, lo construido en lo que se destruye.
Mirada, movimiento, lenguaje, silencio son las directrices que yo vi y las herramientas que yo entiendo que el poeta se vale en la construcción de este libro, que se proyecta desde la raíz o desde el origen hasta estos daños, descensos y ascensos que se padece en lo real y en lo creado. En este itinerario, Lorenzo jamás se olvida del instante. Recuperar el instante o la captación del mismo es el viejo sueño de los grandes poetas. En algunos de estos poemas sedimentan los instantes acumulados que nos transmiten a veces mensajes inesperados. Y yo me permito leer un poema entero, así que anda tachándolo de tu lista si lo ibas a leer. Un poema que para mí condensa muy bien esos mensajes cifrados que hay en la captación de un instante. El poema se llama Habitación de Hotel y dice así: ¿Quién pasó antes que yo por esta cama de un hotel perdido en la meseta? Personas que cruzaron por aquí grabando a fuego instantes los fijaron. Escucho un susurrar de aire acondicionado por la estancia, el eco oscuro de las cañerías tramando algún secreto. Y entonces me pregunto si en las habitaciones de hotel de alguna forma represan superpuestos a los amantes que se desearon en cada una de ellas. La química precisa que desata, que mueve la atracción. La piel en vibración muere del todo. Creo oír, si me concentro, el rastro de la luz. La miro fijamente arder en las cortinas y recorro su avance minucioso, anhelando que el tacto de sus dedos por las sábanas blancas llegue de pronto a mí. Como ven, esa captación de los instantes que, como dije, es el anhelo, el viejo sueño de los grandes creadores, se consigue aquí a la perfección. Decía Rimbaud que el poeta no es profeta en el sentido de alguien que anticipa las cosas, sino que lo es de suerte tal que cultiva una visión verbal, es decir, es quien acostumbra a que la mirada se vuelva visión. La imaginación juega aquí un papel fundamental, ya que la poesía de Lorenzo nos descubre resortes, vínculos, alianzas insospechadas en todas las cosas. Hay un poema que se llama El equilibrio que para mí condensa su poética. El poema, unos versos, dicen así: un pájaro contempla cualquier pendiente de aire y lo convierte en ruta. Elijo este poema para enlazarlo en su campo semántico con la última sección de los daños, que es Final en desbandada, compuesto de un único y largo poema comparado con los demás en prosa. Solo voy a decir unos versos para no ocupar toda la presentación, en el que el yo lírico dice: los otros, sus pasiones, lo vuelven mártir. Soy un burdo San Sebastián en que todo lo que ve abre una herida. Creo yo que el misterio, los daños y su potencial redención es entonces la zona interminable, inacotable que trabaja Lorenzo. El poema, en su caso, es conocimiento haciéndose, work in progress, y este libro es una invitación a entrar también en ese ritmo preciso y precioso, un ritmo que se hace mientras nos piensa y que se hace mientras nos ayuda a pensarlos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Valeria. Me has emocionado y nada, se nota que tienes mano de poeta y de gran prosista. Recomiendo su reciente libro Hubo un jardín, que es un librazo de cuentos. Lo primero, pues dar las gracias a Lola y a la librería Alberti, que ya es casa. He presentado ya aquí varios libros
y siempre vuelvo muy a gusto, porque da un calorcito muy rico. Y bueno, igual por el título, pues viene mejor que nunca. Y bueno, pues Antonio, evidentemente, que ahora dirá unas palabras, y a todos ustedes por acompañarme. Bueno, hemos decidido romper un poquito el ritmo después de las palabras tan hermosas de Valeria, y leeré 1 o 2 poemas, y luego pues sigue Antonio y retomo la lectura después de sus palabras. Bueno, voy a leer un poema que yo sé que le gusta mucho a Antonio, y que, bueno, hace un poco de poética. Este es un libro en el que los vínculos de todo tipo tienen una gran importancia, pero no solo los vínculos que nos acercan a personas, sino también a realidades, a paisajes, a cosas. Son una serie de vínculos en todos los órdenes que son un poco el motor del libro, ¿no? Y este vínculo con el que quiero empezar, Indefensión, una poética, pues yo creo que forma parte de mi sangre. Indefensión, una poética. Suprimo el horizonte solo con arrojarme de cabeza al mar. Tacho la raya con un simple gesto. Y dentro la visión ya no es tan nítida. Ondea en otro plano, vuelta a ritmo. Todo el ruido exterior se apaga en un silencio que dobla un eco mudo a punto de decirse. No encuentro norte, sur, este ni oeste. Me hallo en un laberinto circular que mientras ancla el yo lo vuelve leve. He aquí el lugar de la indefinición y el de la indefensión, el interior del mar, la más extraña forma de lo abierto. Y por saltar de un vínculo de realidad a un vínculo personal y de piel, que la piel es una de las palabras claves en este libro, quiero leer El gran desprendimiento. El gran desprendimiento. En un hijo uno queda disuelto de algún modo de manera indeleble. Donar identidad rebaja el yo, que en ello aprende una actitud de entrega solo atenta al instinto. Si existe la llamada de la sangre, el que la da la escucha con un mayor poder de persuasión que aquel que la recibe. La sangre que cedimos no nos asoma acaso al gran desprendimiento. Esa forma de dar lo que es más nuestro no nos deja ya al borde de poder darlo todo. Pues buenas tardes, y creo que me voy a quitar esto, si no va a sonar regular. Buenas tardes, y bueno, me sumo a todas las gratitudes que dan a Lola y a la librería Alberti, tanto Valeria como Lorenzo. Es verdad que este es el mejor cuarto de juguetes y el mejor cuarto de estar que tenemos los que nos gusta la literatura en Madrid. Después de la lectura de Valeria, yo ya lo que voy a dar es una impresión de lector no tan concienzuda como ella, que ha sido extraordinaria. Además has dicho una cosa muy bonita y que estoy de acuerdo, y es que en la poesía de Lorenzo Oliván es verdad que no hay mucho surco de euforia, pero salimos muy euforizados los lectores, ¿no?, por la cantidad de puertas que se abren, que se cierran, de ventanas, de lugares. Tiene algo su poesía que a mí me gusta mucho, emparentarla con la imagen de un barco, ¿no?, cuando uno va por alta mar y de repente piensa que el barco se acaba allí donde la superficie del agua recorta el casco, y por lo que el barco flota es por aquello que no se ve, que es el calado,
de ese casco, ¿no? Es decir, toda la longitud de casco que queda oculta bajo ese recorte de la superficie líquida, y que sin embargo es el que le da motivo físico de equilibrio, ¿no? Y yo creo que la poesía de Lorenzo tiene eso, es decir, es una poesía que uno tiene que buscar dentro de ese calado donde está el eje, ¿no? Donde está ese punto de verticalidad que tiene algo muy levítico, y es ese momento en el que la euforia no está en el libro, pero está en nosotros cuando descubrimos cuántas claves pueden encerrar algunos de los versos y que se convierten casi en condición de sentencias de vida. A mí me sucede leyendo a Lorenzo, que de repente algunos de los versos, algunos de los poemas, consiguen que yo entienda, descifre y de algún modo hacia mí me divulgue la vida de otro modo, ¿no? Y eso es lo que consiguen los grandes poetas, los poetas en los que uno ha clavado una manera de querer estar en el mundo, ¿no? Yo creo que este es un libro donde tú te has adentrado en ti mismo de un modo distinto, mucho más abundante, mucho más peligroso, mucho más arriesgado, casi como bordeando el código penal de tus pudores, ¿no? Rodeando el código penal de tus pudores hasta sumergirte como en ese poema que has leído de perder el horizonte cuando uno se lanza hacia el mar, ¿no? Y el lector camina por una fiesta que es la fiesta de la mirada, que forma parte también de la esencia y la estética de tu escritura. Y a la vez que hay una fiesta de la mirada, que es compleja y que es exigente y que requiere implicación, también estamos en los daños bordeando inevitablemente una herida, o una sucesión de heridas, o la presunción de heridas en lo que podrá ser de algún modo lo que quede por venir, ¿no? Yo creo que estamos ante el horizonte de un poeta completo con este libro, ya absolutamente completo, y a la vez vamos caminando por el extremo de un hombre cuyo apetito de gravedad está aquí, y está aquí atravesado de daño, y de un cierto desengaño, y de un rumor de herida que actúa en ocasiones de ventosa para tirar de los ojos del que lee, de sus sentidos, de su emoción, de su conducta ante estas páginas. Uno también tiene una conducta cuando lee algunos libros, ¿no? Los daños, el conjunto de los daños lo recorren varias líneas de fuerza, y en todas yo creo que logras esa combinación que no se prevé, sino que se tiene, que es aquella en la que el sentimiento y pensamiento se vinculan, se impulsan, se dibujan, anticipando una naturaleza práctica y a la vez inquietante, que es la que ronda a lo ancho de tu obra, y que tiene que ver con la inteligencia y la profundidad, con ese más adentro en la espesura, por donde tu poética se desenvuelve como un país único, pero a la vez ancho y clamoroso, y sostenido por una conciencia donde la existencia actúa como energía, pero donde los instantes de deseo y de extravío, y aquí los hay espléndidos, pues nunca se ciñen a la mera previsión de lo que se ve o de lo que se lee, sino que sabemos que todo parte o llega desde una raíz, palabra que también ha utilizado Valeria, una raíz más compleja, más hecha en las zonas de sombra, que es donde probablemente mejor se desenvuelve tu palabra de luz. Y lo real, yo creo que queda en este libro, queda trascendido en ese equilibrio milagroso que acerca a las palabras a su verdad, y que es el misterio de su otra razón, de aquello que no se ve pero se está diciendo, y donde nos conectamos con una intimidad que deshace cualquier estereotipo. Es verdad. Muchos de los poemas de los años están tocando los extremos, porque la metáfora nos lleva al concepto, y porque el concepto nos lleva a la vibración, y porque la vibración nos empuja al vuelo, y en esa aventura y vértigo y altura de una reflexión que nunca es previsible, como digo, y de la que se alimenta la vida para poder ser expresada de este modo, ¿no? Los daños es un libro que amplía la senda de las cosas de Oliván, porque hay cosas de Oliván. En la poesía española de los últimos 30 años hay cosas de Oliván. Y es un libro muy bien armado, por supuesto, es un libro que amplifica la vida que cobra escritura en el pensamiento, y nos sitúa dentro de una realidad y nos dispone a participar del envés de todo aquello que hay que traspasar para llegar a un fondo supremo de descubrimiento y de emoción. Los tres poemas en prosa de raíz, ya lo ha explicado y lo ha vislumbrado muy bien Valeria, advierten ya de cómo este conjunto rompe la linealidad, que también es algo importante. Yo creo que ese riesgo no lo habías tenido en otras ocasiones del mismo modo, ¿no?
Y es un oliván deshaciéndose para revelarse nuevo y coherente a la vez. Y a mí me gusta ese tono, que es una manera de penetrar en otro estadio, sobre todo como ocurre en la tercera parte de Tierra. Y al doblar esa página, ¡boom!, los rostros. ¿Cómo te quedas? Vale, pues los rostros, ¿no? Es un poema extraordinario, ¿no? Dice un verso: ¿existe mayor huella que la que deja una forma de callar? Eso es soberbio. Y el libro está punteado de versos que son ya la maestría de la voz que se conoce a sí misma y que genera a la vez, pues, el asombro de lo por decir. ¿Y cómo actúa la naturaleza en ti, eh? En este libro y en los anteriores, pero aquí más. O sea, es un libro muy anatómico y también muy orgánico, y qué empuje y qué capacidad de transformación acusa. Y yo estoy con el poema, por ejemplo, Monte, imagínate que lo tengo delante, y solo le veo una impureza, pero lo demás es monte. Es algo tan sorprendente como el monte, como el bosque, como ese sedimento de tiempo que se construye y que, pase lo que pase, permanecerá ahí por encima de nosotros. Y además es una diana plena. Un monte es una diana plena de la naturaleza. Y el poema es una diana plena del monte. Y también subrayo con entusiasmo el poema Movimiento y Sentido, donde concretas una honda reflexión sobre el lenguaje. Las palabras en sí no valen nada. Es verdad. En sí mismas no valen nada. Y la tensión psíquica de Mirador, que es otro poema, ¿no? Que va de la atalaya al párpado. Y del vértigo afuera al vértigo adentro. Son dos formas de vértigo que no se puede entender la una sin el otro. Y después la gran generosidad de la sangre desplazada del padre al hijo. Más que heredada, desplazada. Que es un proceso de generaciones sucesivas, de humanidad incesante, que se da en el gran desprendimiento, donde podríamos decir aquello que apuntó María Zambrano, que la palabra es la luz de la sangre. Bueno, pues también señalaría el final de Indefensión, que es excelente, con ese eco metafísico, incluso con ese misticismo de lo que no se ve. Y en Los Daños, ahora hablo de la sección Los Daños, yo encuentro el movimiento más llagado del libro. ¿Sabes? Yo creo que es el movimiento más llagado porque juntas algunos poemas que pueden ser calificados de memorables, pero también uno ve que entra en una intimidad donde probablemente se siente a veces un poco acongojado. Yo creo que es una sección enormemente interrogativa e interpelativa, la de Los Daños. Quizá porque yo te conozco mucho y sé también de dónde viene toda esta aventura que da fuerza y sitio al libro, ¿no? Y bueno, este libro yo creo que es una amplificación, responde a esa aserción de Novalis: mientras más personal y particular es el poema, más se acerca al centro de toda la poesía. Y aquí veo de otra manera al poeta que admiro y reconozco, y sé que hay una fatalidad nueva y a la vez una asentada voz que no especula, sino que continúa buscando. Y diría que es un libro que se atreve a la desnudez y cuya verdad se hace presente de modo directo y sin concesiones. No hay simulación, sino vida que perdura tensa en la incesante amenaza. Y contiene estoicismo y hedonismo, memoria y deseo, paisaje y cuerpo, que no sé si serán lo mismo. Renuncia, pero no rechazo, que eso es muy importante. Y siempre oculta la música, que es la fuente última de toda la palabra, de las palabras que sí nos valen, de toda la armonía. Y uno sale con el ánimo más afinado de este libro, de este conjunto. De verdad que sale mucho más afinado, a pesar de todo. Y a pesar de todo es porque todo es bueno. Y en la ausencia que los otros y las cosas dejan, hay una manera también de presencia, que está muy bien dicho aquí. Y en su surco está todavía aleteando su eco. Y en la poesía hay una posible posesión de la esencia. Y además Los Daños tiene una oscilación rítmica admirable. Y dejémonos llevar en estos daños, como en la danza de Erbiche, se deja llevar el bailarín por esos accesos de lo incalculable. Muy bien. A leer poemas. Para eso te pago. Bueno, pues es verdad que Antonio me conoce como un hermano. Hay décadas ya de amistad y eso se nota. Ya me ha presentado unos cuantos libros y no sé, yo estoy un poco noqueado por
simplemente impostura ni eso, marcarme aquí un exceso de entusiasmo. Pero es verdad que bueno, estoy un poco sobrepasado por vuestras palabras. Me han abierto los ojos en cosas del libro, que eso siempre hace un poco de espuela, porque que la lectura de escritores que yo admiro y de amigos arroje luz sobre lo que tú conoces supuestamente más que nadie, pues a mí siempre no sé, me asombra, ¿no? Sobre todo ha dicho una cosa Valeria que me ha gustado mucho y que quiero un poco reflexionar sobre ella. Es verdad que el movimiento, la energía, es algo que está en el centro de mi poética, de mis obsesiones. Soy alguien obsesionado con el ritmo, con el movimiento de las palabras. Lo ha mencionado también Antonio, un poema muy significativo que es Movimiento y Sentido. Y lo que ha dicho Valeria, esa especie de dinamismo que nos lleva al fondo un poco desde el título mismo, los daños, pero como que si se escondiese una energía, algo que no sabes un poco calcular, ni controlar, ni calibrar, que de rebote te lleva hacia arriba. Mientras lo iba diciendo, he pensado que seguramente sí es así y que ni me lo había planteado. No creo que sea un libro que, pese a que explora bastante el territorio de la herida, pues vaya hacia abajo. Es verdad que hay gravedad, una gravedad seria, pero también hay vuelo. Y entonces, en ese conflicto, en ese equilibrio, yo creo que se instala el dinamismo más secreto de los daños. Y bueno, son cosas que me han descubierto en sus palabras, y el gran descubrimiento lo hice hace unas semanas cuando un periodista me preguntó sobre la palabra herida, lo que abarcaba en este libro, y parándome un poco a pensar me di cuenta de que casi lo abarca todo, pero no solo lo negativo, sino cosas supuestamente negativas que te vienen a la cabeza cuando dices la palabra herida. Me di cuenta que abarcaba conceptos, sustantivos, términos también muy positivos, ¿no? Y que quizás por eso es un libro de dinámicas tan de contraste, ¿no? Tan antitéticas. Yo me di cuenta de que esa metáfora de la herida se extiende a un término como el amor, como el deseo, como la identidad, como el lenguaje, como el silencio, como la soledad, como los vínculos de sangre. O sea que me di cuenta, digo, pues está por todas partes, incluso por lo aparentemente positivo, ¿no? Y bueno, pues tampoco me había dado cuenta hasta que me hizo este periodista esa pregunta. No sé si eso aumenta la complejidad del libro, pero sí que para mí ha sido también un descubrimiento a posteriori, ¿no? Y bueno, voy a empezar pues leyendo, después de haber leído los dos poemas Puente, un poema que yo creo que me han mencionado los dos, o a Antonio seguro, el de Los Rostros. Sí. Bueno, Yo lo puse en Twitter. Lo pusiste en Twitter. Sí, es verdad. Y para la segunda edición del libro le pones las heridas, no los daños. Bueno, igual al final se titula Los Rostros. De hecho, Rostros y lo titulo Los Rostros. Bueno, Los Rostros lleva una cita de Ada Salas que dice: madre, inmensa soledad, donde duerme la mía. Bebemos de los rostros como las plantas beben de la luz
de la tierra y del agua. Un rostro con su forma de mirar marca más nortes que 1.000.000 de brújulas, precipita destino, augura sendas. ¿Cómo pasa un semblante a otro semblante? ¿Existe mayor huella que la que deja una forma de callar, de dar carne al dolor, lágrima al llanto, temblor a la sonrisa, labio al beso? Desde el mismo momento en que nací, eché raíz en un rostro nutriente. Soy en parte expresión de su expresión. El aire de mis ojos alienta por la vida de quien me supo ver hasta la médula, pues me dio de su médula. A un rostro no lo explica el propio rostro, sino un misterio en fuga. Lo ajeno es lo más nuestro. Esa grieta soy yo. Bueno, y lleva razón Antonio en una cosa que ha dicho. Es verdad que es un libro donde me ha asomado a límites un poco peligrosos. Es verdad que yo, por lecturas, por cómo descubrir la poesía, procedo de una tradición bastante cerrada a lo confesional. Yo descubrí la poesía de la mano de Juan Ramón Jiménez y del 27, que no hacen precisamente una poesía donde, no sé, la herencia de la sangre o lo familiar esté muy presente. Y bueno, pues esos son mis primeros pilares que marcaron mi crecimiento, mi formación como poeta. Entonces yo me imagino, reflexionando también a todo lo pasado, que eso ha marcado un poco el momento en que yo tenía que llegar a este otro territorio que a veces había quedado insinuado en libros anteriores, pero que aquí pues entra de lleno. Y entra de lleno no por casualidad, igual eso por una madurez, un crecimiento, un descubrimiento de nuevas lecturas, un descubrimiento de nuevos maestros, pero también muy influido por los tiempos que hemos vivido. A mí los tiempos que vivimos me llevaron a analizar qué me había constituido como persona y sobre todo qué afectos me habían constituido como persona, qué raíces eran las que nutrían mi crecimiento como ser, ¿no? Y como hombre, ¿no? Y eso, esa especie de enclaustramiento forzoso que vivimos todos, pues me hizo realizar un viaje de introspección pues un poco kamikaze o peligroso, sí, en algunos sentidos. Casi, por eso psicoanalítico, ya que tenemos aquí una argentina, pues sí, muy psicoanalítico, muy de buceo en fantasmas del pasado, etc. Bueno, después de los rostros, he dicho que no solo hay vínculos de piel y de sangre, ya que lo ha mencionado Antonio, voy a leer un norte magnético, Monte, Buciero, que es un lugar para mí pues mítico, que una de las raíces de mi mirada, el mirador que has mencionado, pues casi está levantado enfocando este monte. Y bueno, pues para mí es casi una gasolina, ¿no?, de la mirada. Monte Buciero. Hay montes que no solo levantan su voluntad de piedra o tierra o roca, también de alguna forma te levantan a ti y abren tus ojos a una elevación atenta a la caída. ¿Qué espacios crea un monte en tu mente asumiéndolo? ¿Qué simbiosis se da entre monte y mente? Las palabras cercanas se prestan lo que nombran, intercambian en parte su energía. Aquí te anclas al sur, pierdes el norte, te asombras de ti mismo, te afilas cada vez más sensorial, das electricidad al pensamiento.
Este monte incorpora por sus venas faros, caballos, cientos de peldaños, fortalezas y mar y árboles, túneles, precipicios e incluso una prisión. Este es un monte símbolo, donde sin saber cómo te pierdes o te encuentras, donde subes o bajas sin completarlo nunca. Este es un monte símbolo que ciegamente escribes, o él se escribe, sin fin. Y voy a leer movimiento y sentido porque es verdad que el movimiento es algo que me obsesiona, y es verdad que creo que las palabras, si no están traspasadas de un movimiento personal, un movimiento que enlaza también con los símbolos, con lo que te mueve, pues no se mueven y no nos emocionan. Ojalá las palabras de este libro pues les muevan y les emocionen. Movimiento y sentido. Sin el viento que está embistiendo al árbol, todas aquellas miles de hojas que se mueven y que telegrafían un temblor no se pondrían a significar. Sin las olas que llegan a la orilla y rompen con un plano fijo de lo real, el mar agotaría sus metáforas. Igual en el poema que en el mundo, el movimiento abre los sentidos. Las palabras en sí no valen nada. Lo que importa en el fondo es que las mueve. Lo que importa en el fondo es que se muevan. Bueno, una presencia muy importante siempre en mi poesía, libros anteriores más indirecta, aquí medular, es la presencia de la figura del padre. El padre en relación con el hijo, el padre ausente. Bueno, este es un poema al padre ausente. Cementerio marino. Es un guiño al famoso cementerio marino del Paul Valéry. Cementerio marino. Son demasiado rectas estas calles que como un río bajan hacia el mar. Se bloquea la idea de tiempo en su transcurso y el símil muere justo cuando nace. La lluvia vuelve aquí casi rabioso el gris de cada piedra, ese pétreo silencio que el color fija más. Este es el reino de lo eterno mudo, frente al mar, reino de lo vivo eterno. Hay un panteón en Ombras, con un gato, entre tablones y cemento y cal, que resalta en las sombras como un ídolo antiguo. Tú fijas bien sus ojos en los tuyos y juegas a leer en su hermetismo su ardiente criptograma. Perdura la visión, dice mirándote. Hoy no traías flores a tu padre, porque las flores hoy son bien común. Y aquí en el cementerio marino, ante su tumba, le susurras tan solo como ofrenda. Perdura la visión. Perdura la visión. Y estás en ella, Padre. Bueno, y en el hilo de la figura del padre, un poema que en la lectura le quiero dedicar a Javier Losalé, que está aquí con... Es que ese poema, es el del hijo. Sí, el falso hijo. El falso hijo. Solo con ese poema creo que ya se justificaría todo el libro. Bueno, Solo. nada, es una hipérbole que dicta tu amistad. Que, bueno, pues sí, el dialoga con el otro poema. Lo que pasa es que este es un poema de hospital, en una época en donde los hospitales lo han marcado todo. El falso hijo. En una habitación de un hospital, un hijo verdadero y uno falso se echan un pulso absurdo sobre el pecho de un padre moribundo. Se preguntan quizás con cuál de ellos la figura del padre fue más padre, pero saben los dos, el falso, el verdadero, que han ejercido poco como hijos. El médico ha ajustado la morfina en el gotero y rueda gota a gota ese tiempo del final.
El padre agonizante solo mira hacia adentro. Sigue el curso de un sueño cada vez más pesado, más al fondo del mismo. Los hermanos se miran vagamente. Les duele no tener la misma sangre, no compartir recuerdos, no haber jugado nunca los dos juntos. El hijo falso, que no pudo un día despedir a su padre, coge ahora con sus manos la mano al padre falso y deja en otro modo de intemperie al hijo verdadero. Bueno, he dicho que es importante la piel en el libro. Fue importante para todos nosotros. Y bueno, voy a empezar leyendo precisamente como expresión de esa necesidad un poema que se lo debo a Antonio porque me lo pidió. Y a veces los poemas de encargo al final te los quedas, otras veces los desechas. Y en este caso recuerdo que hice Diana, o lo salvé a la segunda, escribí otro que no, que vamos, duerme el sueño de los justos, pero este pues me lo quedé, así que te lo debo indirectamente a ti. ¿Te lo el pie de baile me lo diste tú. Y bueno, pues montó un monográfico sobre la poesía en tiempos de pandemia y bueno, surgió este poema. La piel es lo profundo, también es un guiño a Valéry y tiene otro guiño a un poeta muy querido por mí, que es John Keats, que dice: memoria tiene el tacto, en un famoso poema. Solo el calor funde las propiedades de los cuerpos, y es también el calor una forma sutil de identidad. El calor de rozarnos con los otros modela en movimientos curvos el propio yo. ¿Qué forma de visión hay en la piel que se busca en la piel de a quienes quiere? Se van dando la vuelta a las palabras. El silencio no inspira. El centro es eje inútil y el adentro no sirve. Tu pasión pasa solo por lo superficial, por tocar superficies palpitantes, vibrantes y encendidas. Memoria tiene el tacto. La piel, hoy más que nunca, es lo profundo. Y en ese voy a coger ese hilo y voy a leer algún poema de esa temática. ¿Y nunca Antonio va a hacer una pregunta comprometida? No sé. Igual al hilo de bordear yo el peligro. Ya se arriesga solo. Pues ya bordea el peligro en las preguntas. En ese hueco. Lleva una cita de Anne Carson que me gusta mucho, que dice: el deseo se mueve, eros es un verbo. Beso, muerdo tu boca. Así arraso un lenguaje reducido a sus ruinas. Mordemos labios que devoran signos. Tocamos la raíz de la palabra en una lengua ardiente que la niega. Quiero borrar al ser en ese hueco que no se llena nunca, al que me arrojo. ¿Sobre qué cuerda floja discurrimos, cayendo en apariencia, sin caer? ¿Dónde lleva esa ciega carne túnel? Busco una nueva médula, en ti, en mí. Una médula ebria, en espiral, no recta, médula sin columna, giratoria, desprotegida, al aire, que eleve a lo más alto, en vez de a la razón, a la energía. He dicho que el movimiento y la energía son claves. Y bueno, voy a ir acabando. Por si luego quieren hacer alguna pregunta, me voy hacia el final del libro. Es verdad que es un libro que va avanzando hacia lo sonámbulo, hacia, quiero pensar que una oscuridad luminosa, por seguir con los oxímoros o con las paradojas y las antítesis.
Y bueno, pues quiero leer 3 poemas de esa parte final un poco más sonámbula, más flaseada, más irracional. Quiero que pensar eso, que con un movimiento de estos raros que ha mencionado, casi imposibles, que ha mencionado Valeria, de ir al fondo hacia lo alto. Un tren que cruza. Entre árboles desnudos, manchas de nieve bajo un cielo azul, y un tren que cruza a la velocidad del pensamiento. Con qué avidez uno espolea origen, qué atrayente perfil cualquier principio, hambre de lo que empieza, devoramos presente erguidos sobre lo ya antiguo. Te recuerdas remoto en la alta noche mientras llegan palabras como pájaros, el pulso de una voz tentando al aire como un poder que explora sus dominios. El horizonte visto en la tormenta invita a ser disuelto en el alcohol y en él llenas tu sangre de futuro. Esos escollos donde rompe el mar, tú los conviertes en tu fortaleza. El mirador dispara a ser mirado, y así es perfecta seducción lo grave. Desconcierta lo incierto de la casa y el tacto que desborda su sentido, la precipitación de la energía como de mundo persiguiendo al mundo. Duele querer sentirse deseado, y la impaciencia duele, y duele el miedo del piel con piel en la descarnadura. Entre árboles desnudos por un bosque, manchas de nieve, mientras cruza un tren a la velocidad del pensamiento, 2 intempieries que fugaces quedan atrás, perdidas en un mismo éxtasis. Y un poema que cierra los vínculos de sangre de una manera también flaseada, sonámbula, es El círculo de sangre. Todos somos un círculo de sangre. El tuyo lo amasó secretamente el vientre de tu madre oscurecido por una lluvia lenta en el envés de un cuerpo, destilándose. No quieras sospechar que encerró dicha corriente, aquel precipitado que es vector eterno en el que tú te precipitas. Al fondo de tus venas, sobre un yunque, golpeaba un martillo entre tus huesos. Hubo el rastro de un torno y cuero y clavos junto a zapatos rotos. Hubo lana, agujas e hilo fino y agua sucia, y la extracción del yeso y la ebriedad de un vino comunal hecho negocio. ¿En qué mar interior nada tu padre, que nadaba en el centro del invierno? El tesón de tu madre, ¿dónde esfuerza? ¿En qué restos de qué hay una opción de otra arteria rompiéndose? Das vueltas y más vueltas sin cesar, alzado sobre un flujo que te impulsa, cuya savia no ves y nadie ve. Este poema tiene una segunda parte que dice: aquí somos un núcleo impenetrable, nos tensa un nudo de lenguaje implícito, mordemos frutos rojos de agrios jugos que nos manchan los labios por igual. De corazón a corazón nos cerca también de piel a piel la red más viva y calurosa de reverso helado. Nuestro pozo es el mismo, con los mismos deseos. De él se levanta un árbol minucioso que cruza nuestra carne como un gran signo de interrogación. Y acabo con el poema último, que aunque ha dicho Valeria que es el más largo, no se asusten. Dije más largo, comparado con... Comparado, yo como escribo poemas cortos, mis poemas largos no dejan de ser en cierto modo también cortos. Pero bueno, seguramente es mi poema más raro, más de indagación, de buceo radical, de dejar que fluya el ritmo, la sangre, las imágenes, y sin pensar muy bien ni pararse a plantearse a dónde te llevan. El título ya lo dice todo: final en desbandada. Soy nada más un hombre que ha perdido la cabeza,
Y estoy tendido aquí sobre un rectángulo que sirve para escarnio de mí mismo. Sobra todo detalle. El aislado detalle deja ver y puede hacer de foco y atrae sobre él la luz. La proliferación de los detalles ¿acaso no conduce paradójicamente a escenarios vacíos? ¿Precisará la tierra de lo ingrávido como una de las fórmulas de poder con el peso de sí misma? Me pierdo entre los rizos de este busto sin tiempo. Busco una piedra de aire. Ya dije que he perdido la cabeza. Aprendo de su rostro levedad. La espiral me aligera. El mar en remolinos quizás sueña con arrancar rosas del fondo. Saltar sobre el pasado como un gato. Un buen salvaje rusoniano se adentra en bosques belgas que no son de allí. Busca unidad, busca naturaleza en un Ostende próximo. ¿Cómo atrapar ahora aquel color tan vivo de las Julias sacadas a la luz desde lo más oscuro de las rocas? ¿Con qué sedal se atrapará el destello? ¿Qué anzuelo al resplandor? Pájaro pico abajo de Miró, vuelo guillotinado, siega y tajo del tiempo. Ya digo que he perdido la cabeza. Ahora toca cargar con la escalera y levantar una persona en ruinas, en constante reforma, un yo saldado, esa piedra redonda de todo lo que vuelve, como un absurdo atlante de mí mismo. Toca encontrar la casa del poeta y armarse pieza a pieza en un lienzo cubista. ¿Qué diablos será el yo? ¿Un impacto constante y esa onda expansiva en que comienza el mundo? Ser quizás para uno un cuerpo extraño nos ayudará a hacer de lo extraño lo propio. Por eso me defino el prototipo de una cosa inútil que en su ventana azul se ha sentado a la espera. Los otros, sus pasiones, a mí me vuelven mártir. Burdo San Sebastián, que en todo lo que ve abre una herida. Las quiero todas. Quiero el abrazo de Tristán e Iseo. Quiero una boda duende. Quiero un Lorca telúrico con su raíz del grito. Quiero una perla negra. Quiero una escala en doble dirección hacia cielo e infierno. Quiero una tierra de tamaño ovillo y un corazón que lo aproveche todo con alma de trapero. Ya digo que he perdido la cabeza, pero sueño sin fuerzas, con ir recomponiendo, quizás, muy poco a poco, mi visión. Muchas gracias. ¿Preguntas o...? Eso ya manda el público. No sé si queréis preguntar algo, o si vosotros queréis preguntar algo. Me voy a beber un poquito de agua que me Se bebe aquí, que esta está. Vale. Me hubieras dejado, yo luego bebía y a ver si se me contagiaba el impulso poético. A ver si se me contagiaba a mí el impulso narrativo y mira, hacíamos un buen cambio. Habéis dicho muchísimo, ¿no? Claro. Antonio y Valeria, habéis hecho una presentación espléndida del libro. Una disección. Y la lectura, Lorenzo, ha sido impresionante. Impresionante. Pues nada, Sí. muchas gracias. No podemos nada más que daros las gracias. Esta tarde, desde luego, en estado de gracia, absolutamente, los tres, ¿no? Así que ha sido un gran placer. Los dos. Ha sido un gran placer. Muchísimas gracias, Muy bien. de verdad, a todos los que nos han seguido por internet y están comentando. Una lectura preciosa, mucha gente que está siguiéndonos. Muy bien. Así Pues que nada, un saludo a todos. Y gracias por todo. muchas gracias. Muy bien.